Hola, soy Miriam de la casita de Puches. En esta ocasión tejí a Panza de la pandilla de Don Gato, y su pandilla. Mide 35 centímetros aproximadamente. Espero que te guste. Vean el detalle, la cola. Espero que te guste. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Yo te lo agradeceré muchísimo. Y poco a poco va creciendo la pandilla. Espérenme. ¿Sale? Vean. Se ven hermosos juntos. Espero que te sigan gustando mis personajes y a continuación voy a dar la lista de materiales. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Primero te invito a que veas mi canal y espero que te convenza para que te suscribas, ¿ok? Nos vemos. Voy a dar la lista de materiales. Ok. Después de la celebración de ayer, y hay que ponerse a trabajar. Entonces, vamos a hacer esto. Yo voy a hacer a Panza de la pandilla de Don Gato. Voy a hacer a todos de jalón. Yo sé que hay personas que no les gusta, pero porfa, ténganme paciencia. Pero es que sí necesito tejerlas todos de jalón, porque muchos ya empezaron a tejerlos y los quieren completa la pandilla. Entonces, nos faltan 3, que es Panza, Espanto y Demóstenes. Y nos falta el oficial Matute. Pero ese voy a ver cómo le hago, porque todavía no tengo ni idea. Entonces, estoy usando estambre angorita, pero ya saben que ustedes pueden ocupar cualquier tipo de estambre. El cuerpo del gato es en este tono de café. Aunque hay caricaturas que sale como amarillento, pero no sé. Yo voy a hacer el tono café. El negro lo voy a usar para la cola y marcar las garras del gato. El blanco es para la bufanda. Y este tono como pajita, miren, es para los cachetes y la trompa. ¿Ok? Vamos a necesitar también una nariz de 2 centímetros de largo. Ay, mi amiga me dijo qué medida era. Creo que es 12 o 14, no me acuerdo, pero ese es el número de la nariz. Pero no me acuerdo, pero mide 2 centímetros. Necesitamos fieltro blanco y negro para los ojos. Necesito un moldadientes. Los moldadientes son para los bigotes. Pero si tú tienes para hacer bigotes, ese es mejor. Yo uso moldadientes. Son estos. ¿Sale? Voy a necesitar también un palito de banderilla para sostener la cabeza del muñeco. Voy a necesitar un poquito de cartón para las orejas del gato. ¿Qué más? Creo que ya. Ay, perdóname, me estoy tronando los dedos. Entonces, vamos a necesitar el relleno y vamos a ocupar un gancho del número 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Y ya. Vamos a comenzar con los brazos. Ok, miren, ya quedó la manita. La manita es casi parecida, bueno, es parecida a los demás gatos. En eso no hay problema. Y como saben, vamos a tejer los deditos por separado. Voy a tejer 4 deditos por separado y los 2 últimos es para unir cada manita.
Entonces vamos a empezar con 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta la subo con una cadena y ahí donde empecé la cadena hago el primer punto. Son 6 puntos bajos en la vuelta 2 y 3. 4, a ver, espérenme. 2, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Volteo el tejido, así. Espérenme, ahí está. Y en la tercera vuelta hago un punto, una cadena y hago punto por punto. Con el tercer dedito vamos a unir la mano. O sea, voy a unir todos los deditos. Ok. Así. Y el último punto. A ver. Subo con una cadena y hago 3. En la vuelta 4 hago 3 puntos bajos. Tomo un segundo dedo. Y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Tomo el otro dedo y tejo 6 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me brinco al de en medio, al dedo de en medio y tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. ¿Ok? Y me brinco al primer dedo y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces subo con una cadena y hago la vuelta 5 y 6 punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. Tres veces y nos da un total de 15 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo. Ay, pero ya voy a terminar. Ay, no me ha rendido la mañana. De veras que no sé entre qué hago una cosita, hago la otra y... Ay, es que también me urgía limpiar mi ventilador. Como aquí estoy en medio del campo, hay mucho polvo, entonces, no, parecía que saqué el sembradío del ventilador. Ok, entonces vamos en la 2, 4, 6, 7. En la 8 voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. No, 12 puntos bajos. Perdónenme. Son 12. 2, 3 y la disminución. Ahí está. Luego, de la vuelta 9 a la 20, vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta
Yo voy a marcar porque me pierdo. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ya lo rellenan y van a rematar cuando lleguen en la vuelta 20. ¿Ok? Esta parte de arriba no la rellenen tanto para que... Bueno, yo no la relleno. 3 vueltas antes yo ya no relleno para que quede pegado al cuerpo las manitas. De por sí no quedan, ¿verdad? Pero... Ah, bueno, Don Gato sí quedó, pero los otros que tienen suétercito no. Porque queda como levantaditos. Pero lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 9 a la 20. Ok, miren, ya quedaron las dos manitas. Y ya, estos creo que son más fáciles porque como no tienen ropita, entonces son más fáciles. Ok, aquí está la patita. Entonces, vamos a hacer la otra patita. La primera patita se remata, la segunda no. Ok, con la segunda vamos a unir las dos piernitas. Entonces, vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo esto. Y en la vuelta 2 da una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 sí, es una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos. Ok, en la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, pero ahora sí tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y hago 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 7 disminuciones. Les digo, 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Todo por pensar en la inmortalidad del cangrejo. Ay, en serio. Ok.
En la vuelta 10 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, una disminución. Ay, ay. 7 veces. Y al final me quedan 2 puntos bajos. Los tejo normales. Entonces, un punto bajo, una disminución 7 veces, 2 puntos bajos. ¿Ok? Y me da un total de 16 puntos bajos. El anterior me quedaban 23. Perdónenme, es que se me olvida decir cuántos puntos quedan. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 9 son 23 puntos bajos y en la vuelta 10 son 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 11 a la 16 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo. Ay, ¿dónde quedó el contador de vueltas? Bueno, ahorita agarro otro. Así. Lo marco y de la vuelta 11 a la 16 punto por punto. Son 16 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé la segunda piernita y entonces vamos a hacer esto. En la vuelta 17 voy a tejer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas, alineo las patitas aquí y tejo 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Espérenme, dejen quito estas madejas de aquí porque no me dejan moverme. Entonces llevo 6, ¿va? Ajá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, espérenme. 15. Así. Sí, voy bien. Y 16. Y tejo en las 3 cadenas 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y luego aquí tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ya las uní. En la vuelta 18 hago una cadena, 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes. 2, 3. Y luego tejo 16 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y tejo 3 puntos bajos de la parte de en medio. 2, 3. Y luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me da un total de 38 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta... En la vuelta 19. Espérame, ahí está. Voy a tejer una cadena y tejo 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces. Y nos van a sobrar 2 puntos bajos que vamos a tejer normalmente. 4, 5. Entonces son 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y tejo 2 puntos bajos al final. Son un total de 44 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 20 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Son 44 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Yo lo marco para no perderme. Entonces, de la vuelta 20 a la 24, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 25, 20, 22, 24, 25, vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Nos da un total de 38 puntos bajos. Entonces tejo 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces. 2, 4, 5 y la disminución. 6 veces, 2 puntos bajos y nos da un total de 38 puntos bajos. 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 voy a hacer 4 puntos bajos, 3, 4, una disminución, 6 veces y nos va a dar, y tejo 2 puntos bajos al final. Son 32 puntos bajos al final me quedan. Entonces, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos sobran 2 puntos bajos. Los tejen normalmente. ¿Ok? 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 27 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Son 32 puntos bajos en cada vuelta. Ahí está. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Entonces tejo punto por punto de la 27 a la 30 y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo para que no les cueste trabajo. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 31 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos sobran 2 puntos bajos. Los tejemos normales y nos da un total de 26 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, 2 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 32 a la 40 vamos a tejer punto por punto. Son 26 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Ok, yo lo marco porque me voy a perder. Ya me conozco. Entonces, lo tejo y regreso. Si se fijan, este lo hice más gordito porque es diferente el muñequito. Entonces, a Cucho y a Don Gato los hice flaquitos, pero a este no. Entonces, creo que estos dos, que es el espanto y panza, son parecidos. Entonces, son diferentes a los otros dos. Entonces, voy a tejer de la vuelta 32 a la 40, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya va quedando. Y vamos a hacer en la vuelta 41 a unir los brazos. ¿Ok? Vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, y tomo un bracito, lo parto a la mitad y lo vamos a unir por 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5 y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y doblo el brazo y otra vez. Lo voy a unir por 5 puntos bajos. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Termino de rellenar y regreso. Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Ahí, espérenme. Ahí está. 6 veces y quedan 2 puntos bajos. Los tejemos normal. Y nos da un total de 20 puntos bajos. 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos y regreso. ¿Ok? En la vuelta 43 vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos, una disminución, 2 veces. Lo tejo y regreso. Y me da un total de 18 puntos bajos. 5, 6, 7, 8 y la disminución. ¿Ok? Entonces, 8 puntos bajos, una disminución 2 veces y regreso
Bueno, vamos a rematar dejando estambre para unir la cabeza. Ok, miren. Vamos a poner las garritas. Ya lo habíamos hecho con Don Gato y Benito. En la vuelta 2 y en la vuelta 2 de acá arriba. Y vamos a pasar 2 veces por los mismos puntos. Ahora me separo por 2 puntos más o menos a la derecha, a la izquierda, perdónenme. Y así. Y otra vez. Así. Y aquí voy a rematar. Tomo el negro y paso. ¿Ok? Y entonces clavo y lo mando a otro lado. Y entonces ya quedaron las patitas. Entonces vamos a comenzar con la cabeza. Me preguntaba una chica que si podía seguir con la cabeza desde aquí para allá, que porque le quedaba un poco chueca. Sí, pero arriba queda el remate. Yo lo hacía así porque lo cubríamos con el cabello y no se ve mal. Pero aquí yo lo empiezo al revés, pero es al gusto. Ahora sí que sería empezar la cabeza de donde lo unimos para arriba, que serían 18 puntos bajos otra vez. Luego empiezas con 3 puntos bajos, una disminución, no. Son 18. Luego un punto bajo, un aumento 6 veces. No, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y te da 24 puntos. Y de ahí te sigues. ¿Ok? Pero es en el caso que lo quieras hacer al revés. Yo lo voy a hacer por separado y voy a hacer 2 cadenas y una cadena. A ver, 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. A ver, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regresamos. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
2, 3, 4, 5, el aumento y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 4, 5, 6 y el aumento, 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 7 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Son 54 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la voy a cerrar con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6, 7 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 7 puntos bajos, una disminución y regresamos. Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces, sí, 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 6 puntos bajos, una disminución y regreso. Ay, 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 ay. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24, ahí está. Vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando para que quede bonito. Duro, duro. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Ok, vuelta 26, la última. Hago una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. Ok, ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo.
Voy a empezar donde terminé la cabeza y donde terminé el cuerpo. Son 18 puntos bajos del cuello y 18 de la cabeza. A la chica que dice que le queda chueca, no sé por qué te quedará chueca si tú tejes cadena por cadena, o sea, si coses cadena por cadena, te va a quedar bien. No tiene por qué quedarte chueca. Desde ayer que me dijiste me quedé pensando y dije que hará algo mal o cómo lo pegaste. Porque mira, yo agarro una cadena y agarro la otra de la cabeza. Y así le hago. Por eso no te puede quedar chueca. Que sí puedes pegar chueco las orejas o lo demás, sí. Pero la cabeza en sí no creo. Si no, mándame un mensaje y yo con gusto te ayudo, pero así. Y entonces, lo termino y si ven que hace falta relleno, pueden ponerle más. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó el cuerpo. Y voy a introducir el palito. ¿Ok? Miren. Sí se soportaba la cabeza, pero creo que quedó mejor. Ok. Y entonces, ahora vamos a hacer las orejas. Dije que las orejas no, primero los picos, porque así, vamos a ir, acomodando las orejas. ¿Se acuerdan que las orejas, van de acuerdo a los picos? Entonces, voy a hacer el pico. Dejen, busco. Ay, no lo anoté. Ok. Creo que sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos a empezar con 2 cadenas. Y hago. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Ok. El último. Un punto bajo, un aumento. Cierro la vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo. A ver, espérenme. A ver, 1, 2 y ya. Luego en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, no, espérame. Sí, 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Ok. Ahí va. 1, 2, 3 y el aumento. A ver. Ahora, de la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto.
¿ok? Lo tejo y regreso. Vamos a rematar, pero dejando estambre para poderlo pegar a la cabeza. Y vamos a tejer 4 picos así, ¿ok? Son 4 picos de este tamaño y regreso. 2, 4, 5. Ah, me falta una vuelta. 5 y 6, ¿ok? Lo tejo y regreso. Miren, así van a ir pegados. Los vamos a rellenar los picos. Ok. Así. Y entonces voy a ensartar. Así. Y entonces lo voy a empezar a unir entre la 3 y la 4. Entre la vuelta 3 y 4 del cuello. Aquí. Esta orilla tiene que ir aquí. Entonces. Y lo tengo que alinear al brazo. Ok. Vean. Así. Y vean, sin mover. Hago un pellizco arriba, un pellizco en la cabeza y un pellizco en el piquito. ¿Ok? Así. Ya lo solté porque ya tengo más de la mitad de este cosido, pero... Y es que el vidrio hace que se me resbale. Entonces lo subo un poquito para que quede en la vuelta 3 y 4. Entre la 3 y la 4. ¿Ok? Así. Ok. Rematamos. Y paso a otro lado el estambre. Y vean. Ok. Y la... Ok. Vamos a hacer... los cachetes. Ok. La bufanda ahorita la hacemos. Eso es fácil. Pero necesito hacer primero los cachetes para luego poder hacer las orejas. Porque si no me salen desproporcionales. Ok, voy a tejer 15 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Más una cadena. Ok. Voy a tejer a partir de la segunda cadena 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y en la última cadena tejo 3
puntos bajos. Ahí está. Jalo. Y en las cadenas flotantes voy a tejer 13 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y hago un aumento en la última cadena flotante. Y cierro la vuelta. Y así me queda. Ok, los cachetes los vamos a hacer así. Vamos a tejer 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. Vamos a tejer a partir de la segunda cadena 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la décima vamos a hacer 3 puntos bajos. 2, 2 y 3. Jalo para que quede bien aquí. Y en las cadenas flotantes voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Ahí. Y luego en la última cadena flotante hago un aumento. Ahí está. Y cierro la vuelta. Queda así. En la vuelta 2 subo con una cadena, hago un aumento, dejo 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hago 2 aumentos, van 2, dejo 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo un aumento, un punto bajo, un aumento, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y un aumento. Ay, ay. Cierro con un punto deslizado. Ahora, de la vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 4 y 5, punto por punto y regreso. Es que con la pura vuelta 4 creo que no le cubro todo. Entonces necesito 4 y 5. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, ya que terminé, voy a rematar. Vean. Y vamos a unirla a la cara. Ok. Entonces, voy a procurar que quede abajo, pegado casi al cuello. Y hago esto. Ok. Lo pego, pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y regreso. ¿Sale? Ok, miren. Ya tuve que empezar a hacer los ojos para ver cómo iba a quedar esto. Sí. Ok. Van a cortar círculos. El negro es de... Ay. Es de 1 centímetro por 7.7 centímetros. O sea, por 7 milímetros. Aunque miren, es 1 por 1. Ah, no, es 1 por 1.3. ¿Ok? Más o menos. Y el blanco es de 2.5 por 2.2. ¿Sale? Ahora, este lleva párpados. Vamos a hacer el párpado. Vamos a tejer 2 cadenas, no, son 3 cadenas. Y en la primera cadena voy a hacer 6 puntos altos. Van 2, van 3, 4, 5 y 6. Y voy a cortar y vamos a rematar. Ay. Hago así el punto y lo jalo. Y lo de aquí en medio lo jalo. ¿Ok? Entonces, lo escondo en el tejido. Así. Clavo la aguja y luego ensarto. Ok. Corto el excedente. Y lo mismo hago con esta punta. Lo paso así. Entonces, jalo y corto el excedente.
y ya quedó el párpado. Vean, así. ¿Ok? Ahorita todavía no lo pego porque me falta la nariz. Vamos a hacer lo que es la nariz con el color claro. Voy a tejer 2 cadenas. A ver, espérenme. Busco el patrón, espérenme. Ok. Entonces comenzamos con 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago 3 aumentos, 3 puntos bajos, otra vez 3 aumentos, luego 3 puntos bajos y cierro la vuelta y me da un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. Otra vez son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, hago un punto bajo, un aumento 3 veces. Van 2 y van 3. Luego tejo 3 puntos bajos y otra vez tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Van 2, van 3 y tejo 3 puntos bajos, 2, 3 y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 5 me quedaron 24 puntos bajos. Ay, es que lo desbaraté porque no grabó. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Van 2, van 3. Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego tejo 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Va 1, van 2, van 3 y tejo 3 puntos bajos. Y cierro la vuelta. Vean. En la vuelta 7 hago esto, una cadena y hago punto por punto. En la vuelta 6 y 7 son 30 puntos bajos. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren. El mismo tejido te dice en dónde va la nariz. Yo lo pegué en la segunda vuelta a partir del centro. ¿Ok? Vean.
Y entonces, y vean, queda como voladito y la nariz tiene que quedar. A ver, espérenme. Es que igual y no es ahí. Y lo voy a subir una hilera más. Miren, el tejido queda ovaladito, ¿no? Entonces es 1, 2. En la vuelta 2. Aquí. Y lo clavo. Así. Creo que ahora sí tiene de seguridad las narices. Es que la primera vez me las habían vendido, pero sin los de seguridad. Sin el botoncito de atrás. Entonces, voy a ver si queda. Ay, yo nunca había usado esto. A ver, espérenme. A ver si con este. Ahí está. Ah, sí, sí quedó. Ahí está. Ay, espero que lo puse bien. Creo que no. No. Ay, discúlpenme. Es que yo nunca uso esto. Pero creo que sí quedó. No. A ver si girando. Ay. El chiste es que quede ahí. Y vamos a rellenar. Y esto va a quedar un poquito así, levantado. ¿Sí? Entonces, dejen cierro esto. Ahí está. Entonces, vamos a rellenar. Ah, ok, ya llegué a la vuelta 7 y vamos a rematar dejando estambre para unir. ¿Ok? Así. Ahí, dejen ver si puedo con pinzas bajar esto. Ok, a ver. Voy a quitar tantito los ojos. Y vamos a hacer esto. Ahorita vuelvo a rellenar más. Y ahorita nada más quiero que agarre la forma que es esta. Entonces, hago esto. Y lo estoy uniendo en la vuelta 2, 4. En la vuelta 4 de aquí de la orilla para acá. Y que quede centrada. Ay, ay, espérame. Ahí está. Y no puedo pasarme a lo café oscuro. O bueno, sí, nada más es café, porque este es como beige. ¿Ok? Así. Hago esto aquí. Traten de agarrar el café también de hasta abajo, para que quede bien. Claven profundo y suban. Ay, ay. ¿Ok? Y aquí tiene que quedar en la orillita del color carne. Ay. Ahí está. Entonces, agarro y hago esto.
Ay, me disculparán, pero creo que queda mejor pegada a la nariz que con su segurito. A mí esto de que quede como aguadita, no. Y no le pude bajar más el otro, el del botón de seguridad. No sé cómo le hacen ustedes, pero ahorita yo termino de pegarla más porque sí, quedó como flojita y no me gusta. Así. Así. Y entonces voy a rellenar tantito. Ahí está. Y entonces empiezo a bajar. Ay, perdónenme, se me mueve el muñeco. Así. Así. Si les duelen los dedos, usen dedal para empujar la aguja. Porque sí lastima. Como tengo que agarrarlo de hasta abajo, que es el café, para que quede bien. Ahí está. Y entonces vamos a rematar. Ahí está. Y clavo y lo mando a otro lado. Ay, perdón. Ahí está. Ok. Miren, vamos de la parte de aquí abajo. Me voy aquí. Así. Esto lo escondo. Y me voy otra vez a esta parte. En donde clavé. Ahí. Lo voy a pasar 2 veces. Así. Y voy a rematar aquí. Así. Y lo clavo y lo mando a otro lado. Ok. Entonces, vamos a pegar los ojos. Me faltan los bigotes, pero sí va quedando. Ok, primero lo negro. Y procurando que quede un poquito en medio. Vean. Así. Ay.
así. Y que quede pegado a lo claro. El párpado tiene que quedar un poco sesgado, inclinado, así, como muy coqueto. Y este va a quedar así, ¿ok? Entonces lo pego y regreso, ¿sale? Ok, así va. Vamos a hacerle las cejas. Es que este sí lleva cejas. Espérenme. Ok, vamos a hacerla en la orillita de los párpados. Así. Ay, no, ¿saben qué? Lo vamos a hacer con fieltro. Porque sí, me acordé que no luce con el estambre. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a hacerlas. Son arqueadas. Espérame, cortan el pedacito. Y las arquean. Y luego, ahí está. Sí, así van. Ok, una marcada y la otra no. A ver. No, esta está muy pequeño. Así. Y la otra va así pequeña. Ok. Es como que está filtreando o algo así. Así la tiene. Una pequeña y una corta. Una larga y una corta. Entonces, la pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar los palillos, los moldadientes, para que se sequen. Porque si no, cuando los pongo se escurren, pero hasta ahorita no me ha hecho gran cosa de mancharse tanto, pero cuando los clavo se manchan. Ay, sí me está quedando. Lo que va a darle la diferencia son las orejas. Ahorita las hacemos, porque esas tienen que ir juntas. Va a ser una forma arqueada aquí, pero vamos a pintar los 4 moldadientes. Voy a hacer esto. Corto la punta. Ahí. Corto la punta. Y empezó a llover. Corto la punta. Y corto la punta. Este creo que es el que... Bueno, yo digo que sí se parece, pero... Es que el color, desde el color como que hubo una confusión ahí. O sea, de repente sale en amarillo, pero... Y veo a toda la pandilla. Y está en color oscuro, de este tono. Será por la bufanda que me hace falta, pero vamos a ver. Y vamos a ver las orejas, a ver qué tal le ayudan al muñeco.
Entonces, con un plumón indeleble, que es el negro de Sharpie, yo lo voy a pintar. Pinto cada palillo así. Ok, lo dejo secar y regresamos para hacer las orejas. Ok. Así. Bien, bien pintadito. Si tú tienes bigotes, utilízalos. Yo no los he conseguido. Entonces, voy a hacer esto. Además, ya empecé todos así. Y para que todos se vean parejos, sí necesito meter el mismo tipo de bigote. Ok. Creo que este es el conquistador, ¿no? Este gato. Entonces, vamos a... Es que no sé si hacerle la boca, porque creo que la boca le ayuda, pero vamos a hacerlo ahorita sí. ¿Ok? Es que siempre me siento indecisa. Y ya cuando voy viendo que avanza el muñeco, ya me gusta. ¿Ok? Porque ninguno me había gustado. O sea, de los que estoy haciendo, ninguno me había gustado. Pero sí, me dice mi esposo, ten confianza en ti. O sea, si están bien, no creas que te salgan como exactos a la caricatura. Dice, pero sí se parecen. Dije, bueno. Ay, es que en serio me siento tan insegura de que me salgan o no me salgan. Ok, los voy a dejar secar estos. Y vamos a hacer las orejas. Ay, nos falta la cola. Ok, vamos a hacer la oreja, pero las vamos a unir. Voy a enseñarles. La primera se remata, la segunda no. Vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. La vuelta 2 tejo una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Ay, perdónenme. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Lo volteo. Y la vuelta 3 hago una cadena, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Les iba a decir que si querían quitarle los párpados, también es al gusto. Yo lo estoy tomando de una de las imágenes que está así como coqueteando, porque se supone que este es el mujeriego, el gatoriego, ¿cómo podría decirse? Ok, a ver, 2, 3. En la vuelta 4 tejo punto por punto, una cadena y tejo 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos. Lo tejo, no vamos a rematar. Déjenme ver la imagen. Es que estoy viendo cómo hacerle. Porque creo que este es el más difícil. Y creo que a ver si se parece porque
Ando muy dudosa. Ok. Y voy a hacer esto. En la vuelta 7 voy a hacer 9 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tejo 2 cadenas. Tomo la otra oreja y hago 9 puntos bajos, no, hago 18 puntos bajos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí está. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. 1 y 2. Y tejo 9 puntos bajos de la segunda. Sí, de la segunda, de la primera oreja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, son 9. Espérenme. 2, 4, 6, 8 y 9. Ay, conté mal. Y hago esto. En la vuelta 8 voy a hacer. Es la última vuelta. Hago 9 puntos bajos. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas flotantes. Y luego tejo 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y tejo 2 puntos bajos sobre los 2 puntos bajos que habíamos hecho en las cadenas. Y tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez voy a contar mal. Ay. 9. Se me hace que conté mal. Ya, ahí está. Y entonces voy a dejar estambre bastante para poder unirlo. Espérenme. Así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este va a ir así. Creo que sí me quedó. Sí. Es que tiene como así como, vamos a unirlo. Vamos a relleno y regreso. No inventen, acabo de ver más imágenes y sí tiene los párpados así. Entonces, miren.
va a ir así. ¿Ok? Va a ser más difícil de unir, pero no se me desesperen. Los centro las orejas y hago esto. Esto lo meto. Así. Ok, me va a costar un poquito de trabajo, pero sí tienen que unirlos así. Y creo que voy a rellenar un poquito aquí para que se vea así como encurvado en la parte de en medio. No hay otra manera. Si vieran lo que estoy haciendo para unirlo. Ok, entonces lo uno, lo coso y regreso. Ok, y aquí en medio le ponemos tantito relleno. Así. Espérenme. Ahí está. Así. Ok, y entonces lo relleno y regreso. Ok. Creo que sí me quedó. Que se ve como así, arqueadito. Entonces vamos a hacer su bufanda. Ese es en color blanco. Y vamos a tejer 6 cadenas. 3, 4, 5, 6 más una. Y voy a tejer 6 puntos bajos a partir de la segunda cadena. ¿Ok? Giro y hago una cadena y otra vez 6 puntos bajos. Y así de la vuelta 2 a la 30 tentativamente tejemos punto por punto. No sé si quedé hasta la vuelta 30 o la 40, pero voy a ir midiendo. Entonces, lo voy a hacer y regreso. De la vuelta 2 a la 30. Yo creo que a la 35 o 40. Es que se me hace muy corto la vuelta 30, pero vamos a ver. ¿Ok? Porque si le da la vuelta al cuello. Entonces estoy pensando eso. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Pero no vayan a rematar hasta que veamos si ya quedó en esa vuelta. Ok, miren, la bufanda fue hasta la vuelta 80. Y le das 2 vueltas, o sea, la partes a la mitad, la doblas y le das 2 vueltas al cuello. Y entonces esta parte sí tiene que ir hacia arriba. Y entonces voy a hacerle unas puntaditas. Miren, le dan 2 vueltas. Yo la partí así a la mitad y ya. Y aquí hago esto. La paso por debajo. Así. Y esto así. Así. No me está convenciendo mucho el gatito, pero es lo mejor que pude. Miren, aquí lo voy a hacer la puntada. Ahí el sonido es mi ventilador que ya
Ya después de 25 años ya está como fallando. Oigan. Y se lució porque hace rato no estaba haciendo el ruido. Ahí está. Es que necesita aceite, pero ya lo abrió mi esposo y no quiere quedar. Ya no pudimos seguirle porque se barrió como un tornillo o algo así y ya no pudimos. Miren, así ya quedó. Ah, les decía, es que no me convence. Ay, espérenme. Ok. Es que, ay, le tuve que dar un golpe porque siguió sonando. Oigan, vean. Ok. Si quieren, déjenlo apago y ahorita lo prendo. Ay, mejor lo apagué un rato. Porque, ay, no, sí lastima el sonido. Miren, ya quedó la bufanda. ¿Qué les estaba diciendo? De que no me está convenciendo mucho la cara del gato. Porque, no sé, siento que no. Está un poco difícil. Entonces, esta parte. Y vean, les decía que sale también, ahí está. Entonces, traté de hacerlo así. Entonces, voy a ver qué onda. Pero sí se ve bien. Creo que sí quedó bien, nada más que yo como que estoy más propensa a decir, no me salió y no me salió. Pero es que esta parte es como más así desde la oreja, miren. Y entonces lo tuve que repetir, porque si se fijan, yo lo había hecho con dos así y no me gustó. No me gustó. Entonces, vamos a hacer el pico grande y ahorita voy a tratar de editar las dos partes de los picos. Les había dicho que se hacen 4 picos y no. Son solamente 2 picos y regresamos. Entonces, voy a hacer el pico grande. Vamos a hacerlos juntos, pero ya lo voy a editar bien para que quede todo bien. Ok, vamos a comenzar. Espérenme, déjenme. Ay, es que llevo varias veces haciéndolo y no me sigue convenciendo, pero pues traté de hacer lo mejor posible. Son 2 cadenas y en la segunda cadena hacemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Y saben cuál pensé que me iba a costar? Cucho. Pero no. Ok, en la vuelta 2 es una cadena. Hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. No, y ayer ya estaba harta. Dije, no, tengo que dejar el tejido un rato y ya mejor me fui a descansar porque no. Hasta me puse de malas porque no me salía y siento que todavía no estoy muy conforme, pero le digo a mi esposo, pues es que no me sale, no me gusta. Pero pues es lo mejor que puedo hacer. Aunque creo que ahora sí se ve mejor. En la vuelta 3 hago una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Entonces, si ven de repente que tienen 4 piquitos pequeños, no se apuren. Es que sí, sí los hice primero así, pero luego ya no me convenció. Entonces, para que vean que hice un cambio, porque van a decir, ay, error de edición o qué onda. Pero no, es que no me convencía, parecía zorro. Dije, no, vamos a seguir intentándolo. Y ahorita en la mañana que
Ni siquiera había desayunado. Dije, voy a intentarlo. En la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer 18 puntos bajos. Subo con una cadena y tejo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Ok? Y luego giro el tejido y de la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Giro en cada vuelta, subo con una cadena y otra vez tejo los 18 puntos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 13 giro el tejido y vamos a hacer las disminuciones. La disminución la voy a hacer como... bueno, así me la enseñaron a mí desde niña. Hago una, jalo, jalo y luego jalo los 3. Tejo 14 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y otra vez hago jalo, jalo y jalo las 3 al final. Es que así no queda con hoyo ni fruncido. Entonces giro el tejido y en la vuelta 14 hago una disminución, 12 puntos bajos, una disminución y me da un total de 14 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, una disminución, 10 puntos bajos, otra disminución y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 16 giro el tejido, hago una cadena, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y me da un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. Y me da un total de 8 puntos bajos. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar. Voy a dejar estambre para unirlo a la cabeza. Y creo que dejé poquito. Rematamos. ¿Ok? Entonces, vamos a unirlo. Ok. Voy a rellenar. Y vamos a... ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está. Y voy a colocar así que la orilla quede en la oreja. Y vean, así. Pellizquito.
Y estoy tomando la orilla de la oreja para cerrar. Así. Ahí está. Ok. Y aquí hago esto. Espérame, es que se me resbala y es donde. El mismo tejido te va guiando de la orillita. Entonces lo termino de unir. La clave fue aquí y aquí vas a unir esta orilla de la punta con la otra punta que quede aquí en esta parte. Entonces dejen uno hasta aquí y regreso. Ok, miren, ya llegué. Entonces hago esto, clavo y clavo una cadena del piquito. Ok, así. Y trato que abarque el mismo ancho del pico de abajo. ¿Sí? Así. Vean, por ejemplo, aquí se me dificulta, entonces hago el pellizquito abajo. Así. Es hasta cuando... Así. Vean. Y entonces ya uno esta parte. Ok, miren. Creo que sí se parece un poco, pero espero que no sean tan duras con las críticas. Ay, es que sí, de verdad es que sí cuesta mucho trabajo. Pero miren, sí parece, sí se parece. Entonces, ya quedó el panza, me falta la cola y los bigotes. Vamos a hacer la cola y necesitamos estambre negro, porque la punta la lleva en negro. Espérenme. ¿Dónde la puse? Aquí está. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 a la... ¿Qué será? A las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos. Los tejo y regresamos para cambiar el color. Ok, de la 4 a la 6, punto por punto. Ok. Antes de cerrar la vuelta, vamos a cortar el estambre y vamos a poner color café. Doblamos la punta y cerramos la vuelta con el color café.
Jalo el negro, jalo el café y hago un amarre. ¿Ok? Y vamos a hacer de la vuelta 7 a la 10, punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok. De la vuelta, vamos a seguir de la vuelta 11 a la 16, punto por punto. La voy a dejar gruesecita porque veo que tiene gruesa la colita este gatito. Entonces, vamos a tejer hasta la vuelta 16 y regresamos. Ok, en la vuelta 17 voy a hacer una cadena. Ay, se salió. Una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 18 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ya quedó la... Vamos a rematar y dejar estambre para unirla. Y vamos a hacer esto. Lo voy a unir a la mitad del cuerpo, de la cadera. Ok. Y de lo del alto, pues ahí sí le tantean. Yo lo puse como a 4 vueltas de las piernitas. Así. Y entonces remato y paso entre el tejido. Y vamos a pegar los bigotes. Ya saben, con silicón líquido. Y le pongo una gotita. Yo creo que ya están secos. Ay, me pasé. Ahí está. Lo estoy poniendo como en la vuelta 1, 2, 3, 4. Entre la 4 y la 5. Ok. Ahí va. Es que creo que le pongo mucho. Entonces voy a distribuir entre los dos. Ahí está. Y ahora sí, ya quedó. Ok, ya quedó.
Mide más o menos, a ver, espérenme, se me olvidó medirlo más bien. Llevan 30, como 35 centímetros de alto. Van a decirme que quizás no se parece, pero es lo más parecido que pude hacerlo. Espero que les guste. Ah, no, sí me gustó. Sí, sí se parece. Es que la cabeza es muy diferente a las otras, porque sí va el adorno hasta acá. Los ojos los puedes cambiar a dejarlos sin los párpados, pero siempre lleva párpados en la caricatura. Entonces, vean, tiene la cola. Espero que te guste y que me des una manita arriba, un lindo comentario. Y ahorita pongo a todos juntos. Ok, ahora sí están todos juntos. Espero que te gusten, que compartas y que me regales un lindo comentario. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.